Muy buenos días, Natalia Jiménez les saluda. Muchas gracias por informarse en teletica.com. En los últimos días hemos visto un cambio drástico en el comportamiento epidemiológico del COVID-19. Hemos presentado casos diarios que superan los 2.500, un récord en hospitalizaciones, pacientes esperando para ser trasladados o buscando una cama que sea adecuada para su atención, porque ya los centros médicos no tienen capacidad y están al borde. Ante esta situación han surgido diferentes voces y han solicitado que por favor se suspendan las clases presenciales. Por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Médicos y Cirujanos, sindicatos e incluso padres de familia que se sienten temerosos de que sus hijos estén en los centros educativos. Para eso hoy invitamos al doctor Eliot Garita, secretario de la Junta del Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Gilbert Díaz, representante del Sindicato de Educadores, y a Melania Brenes, viceministra académica del MEP, para conversar un poco sobre este tema y sus posiciones. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Me Muy gustaría... buenos días, Melania, al doctor, Natalia, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que conozcamos primero la posición que tienen actualmente los sindicatos sobre este tema, porque ustedes sostienen que el curso lectivo de don Gilbert se debería suspender de forma inmediata y se pasar a las clases virtuales. Sí, nosotros, quiero reiterar, insistimos en que hay que suspender la presencialidad y continuar con la virtualidad, principalmente para proteger la salud y la vida de nuestros, no solamente de nuestro magisterio, sino de toda la familia educativa y así de todos los habitantes de este país, porque ya está demostrado de que definitivamente estamos corriendo muchos riesgos. Tenemos, ayer mismo la noticia los decía, dentro de todos estos compañeros que se han contagiado, de todas estas personas, tenemos 554 docentes, tenemos 437 estudiantes, tenemos 63 conserjes, guardas, que son del personal que trabaja en esas instituciones y hoy están viviendo estos problemas y así sucesivamente pues van a contagiar a sus familias. Hoy estamos en un momento grave. Nosotros queremos decir, además tenemos ya a esta altura 46 muertos, trabajadores de la educación muertos desde el 2020 a hoy tenemos 166 muertos y de esos 46 han sido compañeros activos, aparte de pensionados que se han también contagiado pues con todo este roce que se da comunitario. Nosotros insistimos, defendemos la presencialidad, pero nada de esto va a ser mejor que una educación virtual. Pero, dada la situación que hoy se está presentando, tenemos que colaborar a proteger, como decía, la salud y la vida de los docentes, de los trabajadores en general, de los trabajadores de la familia educativa, decimos nosotros, y así vamos a ayudar a aplanar la curva. Hay ciertas situaciones, nosotros no nos somos claros de que ha afectado psicológicamente, también en los conocimientos de todos los estudiantes, pero no podemos poner por encima el principio, el derecho universal que es el derecho a la vida, a la salud. Hay ciertos protocolos y el ministerio lo ha venido diciendo, la señora ministra lo ha dicho y lo tuvimos en la discusión anterior, todos los protocolos existen, nosotros revísese, ese es el momento. Podemos suspender ahorita en este primer semestre lo que falta para que revisemos sus protocolos porque no se están cumpliendo como debe ser. ¿Cómo es posible, digamos, que hay compañeros que los obligan a ir a las instituciones sin tener que estar dando clases, que de la virtualidad se lleve desde las escuelas? Nosotros hemos dicho, no, aquel que no tiene que atender el grupo momentáneamente, si no se quiere atender esta medida de suspender la presencialidad, pues entonces, si están continuando, ¿por qué tienen que obligar a los compañeros y compañeras que no tienen grupo a estar en las escuelas? No, ya es hora de que nosotros de veras tomemos medidas muy responsables para que nuestras familias, nuestros habitantes, pues no corran ese riesgo. Sobra decir que en las escuelas, en los colegios, en todas las regiones del país, a nosotros nos están comunicando los compañeros, un caso, el otro, tantos. Ve lo que ayer mismo las noticias han venido señalando el colegio de Calle Falla, perdón, de Calle Blancos, lo que hay cerca de más de 60 compañeros. Entonces, si queremos colaborar en cómo
bajar la curva y proteger eso, la vida, la salud. Y no solamente lo decimos nosotros estamos hablando porque estamos escuchando a todo ese magisterio que ha recurrido a nosotros. Hemos conversado, ayer conversamos con representantes del ministerio, pero siguen manteniendo la posición de que no es posible, Y si entonces si el 2020 se trabajó con la virtualidad, ¿por qué hoy que hay totalmente, que se ha aumentado el contagio, que hoy es más riesgoso? Entonces, ¿por qué no podemos recurrir a eso? Y decimos momentáneamente. Entonces, nosotros hoy vamos a mandar también, hemos estado cumpliendo poco a poco con los procesos de conversar, de dialogar. Estamos mandando una carta al presidente también para que en esto pues intervenga, si es una situación de la ministra pues, o del Ministerio de Educación, pero como digo, estamos agotando los procesos de diálogo y principalmente poniendo por delante la protección de nuestros compañeros, que hay que valorar, que hay que resaltar ese trabajo que están haciendo todos en cada una de esas instituciones, aún con el riesgo que están cumpliendo con darle la educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero con temores y que salen contagiados. Nosotros eso no lo podemos obviar y creo que la población tiene que reconocer ese trabajo que a costa de todo están cumpliendo hoy con la educación, pero no se vale poner en riesgo la vida. Muchas gracias, don Gilbert. Ahora me gustaría escuchar la posición del Ministerio de Educación Pública. Aquí teníamos a doña Melania Brenes, viceministra académica del MEP, porque ustedes insisten en que los estudiantes asistan algunos días a los centros educativos. Bueno, un elemento de fondo en esta mesa de discusión, Natalia, es que desde el 8 de febrero el Ministerio de Educación Pública viene trabajando una modalidad combinada. Eso quiere decir que desde el 8 de febrero el Ministerio cede y atiende los protocolos sanitarios dispuestos para este año, donde aproximadamente las personas estudiantes están asistiendo en promedio 2 días al centro educativo. Es decir, ya hay un proceso establecido de educación combinada que incluye el apoyo educativo a distancia a través de medios virtuales donde sea posible y a través de materiales concretos donde no exista la posibilidad de conectividad de más de 320,000 estudiantes del 1.200.000 que este año tenemos matriculados. Entonces ya ahí, digamos, hay un proceso que, como queramos verlo, perjudica el proceso educativo y limita muchas de las cosas que hoy por hoy estamos alcanzando a nivel de objetivos de aprendizaje. Es decir, hay un primer elemento en ese sentido. El otro elemento es que nosotros hemos llevado responsablemente un proceso de sistematización y articulación de la data que nos permita precisamente la toma de decisiones en el tiempo, en este primer semestre. Mucha de la información que, por ejemplo, don Gilbert habla de los 162 muertes que en algún momento también sacó a colación, es una data que puede accederse a través de la Junta de Pensiones del Magisterio, en donde una gran cantidad de porcentaje de esas personas son personas pensionadas que no tienen ninguna articulación con el sistema educativo y que no se contagiaron en un centro educativo. Hoy por hoy, 7 de mayo, nosotros tenemos claro que tenemos 1.024 casos positivos en casi 1.200.000 estudiantes y en el casi 85.000 personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, que es un incremento lógico directamente proporcional al incremento de casos en el país. De manera que, como lo viene señalando la OMS y UNICEF como entidades internacionales, las escuelas siguen siendo puestas en escena, pero no han sido los focos de contagio para incrementar los casos en cantones naranja y en cantones pues, que en este momento están sufriendo pues, el incremento de casos que han puesto en riesgo a la población nacional. Nosotros tenemos información que nos permite saber que desde luego que esos contagios están en cantones donde se da el incremento de contagios en general en todo el país, pero en su mayoría no son contagios que ascienden los 54 personas. Por ejemplo, eso es un dato que nosotros no manejamos en Calle Blancos y ya empezamos la investigación en este caso con el subdirector, porque la señora directora está incapacitada por motivos de riesgo
de salud de ella, no por un tema también de contagio que haya ocurrido en el centro educativo. Entonces yo sí creo que hay que ser muy responsables con la información que presentamos para articular los argumentos que estamos llevando a cabo, porque inclusive el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y que vamos a empezar a comunicar ya a partir de la otra semana en función de atender precisamente las necesidades de salud pública, porque tampoco es que estamos cerrados a la necesidad de la toma de decisiones. No al tema, nosotros no hablamos de suspensión de clases presenciales, hablamos de cambio de modalidad a distancia, no virtualidad, porque no podemos hablar de la virtualidad en la generalidad de los casos de estudiantes de este país, pero estamos en ese camino. Creemos que podemos tomar decisiones importantes que impacten efectivamente, positivamente la reducción de contagios, pero efectivamente de una manera responsable que responda a la información que estamos sistematizando semanalmente, Natalia. Doña Melania, entonces para que quede claro y puntualmente, a este momento están valorando esa opción, se van a pronunciar pronto en todo caso de que se tome esta decisión o puntualmente que están ahorita valorando. Así ¿sí? es. Natalia, así es, doña Natalia. Don Gilbert, pero acordamos que no nos íbamos a interrumpir. Doña Melania, si gusta termina y le damos la palabra un segundo a don Gilbert. Bueno, don Gilbert, adelante. No, perdón, Melania, nosotros no estamos dando casos infundados y son seres humanos. 46 de esos 163 han sido trabajadores activos. 46 al día de hoy. Ahora, el problema de la virtualidad nosotros lo conocemos, pero sí, quiero dejar claro, son 46 que son seres humanos y muchos hoy que están contagiados y hay 437 estudiantes, hay 524 docentes. Don Gilbert, y como van a estar contagiados aún si las clases presenciales se suspendieran y pasáramos al apoyo educativo a distancia. Bueno, esas 46 personas pertenecen a la población general, por supuesto. El año pasado también hubieron contagios y estuvimos también con clases totalmente a distancia. Es decir, hay un elemento aquí de fondo, Natalia, y es que en cualquiera de nosotros, esto es una responsabilidad individual, somos parte de un colectivo, seamos docentes o no lo seamos, estamos en riesgo de contagiarnos en cualquier escenario en donde estemos en interacción con otras personas. Por supuesto que nosotros estamos muy preocupados por la situación de contagios de las personas docentes y por supuesto que nos duele el fallecimiento de esos 46 compañeros que no los conocemos dentro de los 160 que reporta el magisterio, ¿verdad? Que son información importantísima que hay que corroborar desde efectivamente la información oficial que dan las diferentes instancias, pero es importante tomar en consideración que aún, por ejemplo, nosotros suspendiéramos de manera focalizada algunos centros educativos, eso no quiere decir que se reduce el riesgo de contagio de las personas docentes. Todos estamos expuestos a ir al supermercado, todos estamos expuestos a ir a diferentes actividades donde tengamos interacción y, por tanto, la responsabilidad de cuidado es individual y sigue siendo si estamos en clases presenciales o si estamos en la modalidad a distancia 100%. Melania, permítame, y la periodista. Sí, muy puntualmente, Gilbert, por favor. Cada niño es una burbuja, cada familia, y que no se mezclen las burbujas. ¿Cómo vamos a evitar eso en las escuelas? Es decir, aquí tenemos que buscar es cómo evitar, cómo bajar ya esa curva, cómo aplanarla, pero nosotros no tenemos, o sea, queremos proteger exactamente, no sé en qué estamos. Nosotros también, pero demos la forma. No lo hicimos nosotros, estamos escuchando el clamor del magisterio. Por eso decía, nosotros estamos agotando todos los medios en la vida de la conversación, en la vida del diálogo, de que podamos llegar a acuerdos de protección a este sector que es proteger a toda la familia, porque ese contacto comunitario lo tenemos desde que un compañero, una compañera viaja en un bus, en 1, 2, 3 buses, o en los buses que llegan con los estudiantes, ese contacto no se está evitando. La burbuja, ¿cómo evitamos nosotros si cada niño es una burbuja, cada estudiante es una burbuja, cada profesor es una burbuja, cada trabajador de la institución es una burbuja, y ahí se mezcla? Entonces yo creo que no hay mucho que señalar en cuanto a qué hacemos para proteger. Sí, es una responsabilidad de toda la población,
pero han cerrado digamos, otros sectores donde no muestra mucho el contagio y este nuestro no se le da. Entonces hay que dar seguridad. Nosotros consideramos que en este momento es importante esa presencialidad, de tenerla un momento y revisemos los protocolos, porque es que también nosotros consideramos que no se están reportando los informes como debe de ser en realidad. Hay escuelas con problemas, porque nosotros lo vivimos, nos piden, hay problemas que tienen problemas de presupuesto, problemas de infraestructura, que no tienen todos los baños seguros, no tienen la asistencia del agua, no tienen la asistencia del alcohol, del jabón, de las mascarillas mismas. Entonces, hay definitivamente factores que no se están utilizando, no están cubriendo todo para poder tener esa Don seguridad Gilbert, de las medidas. justamente nosotros también le iba a hacer una consulta a doña Melania de los protocolos, pero entonces, doña Melania, para poder pasar a un segundo con el Colegio de Médicos, a hoy no se ha tomado esta decisión de regresar a clases a distancia, a este momento. En este momento nosotros de manera responsable estamos analizando todas las aristas. Por supuesto que todos en sí mismos somos una burbuja, eso no es específico para los centros educativos, es en general para los doctores, para las enfermeras que van a trabajar, para los trabajadores en general que trabajan en construcción. Todos somos una burbuja, eso es lógico. Pero una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer, Natalia y compañeros que están aquí presentes, colegas, es tomar decisiones informadas sobre la base de información sistemática que nosotros venimos analizando y comparando también con el Ministerio de Salud, y no recomendaciones intuitivas que se basen en opiniones que no tienen aproximaciones específicas a realmente una situación nacional. El enfoque con el que estamos trabajando es un enfoque basado en información que nos permita, a partir de los casos que vamos registrando, tomar decisiones. Y sí, la respuesta es tomar decisiones, por supuesto que sí, para colaborar con las recomendaciones que las diferentes instancias están dando sobre las preocupaciones específicas, pero una toma de decisiones que nos permita, sobre todo, no solamente velar por los intereses de un grupo, que es un grupo importante, sino también velar por los intereses de las personas estudiantes como derecho superior de la educación y también como eje fundamental del trabajo. Nosotros tenemos un incremento importantísimo de atención de situaciones de, por ejemplo, violencia a los derechos de las personas menores en los hogares. Ahí eso es un factor que hay que analizar. Nosotros tenemos también información importante sobre temas de salud física nutricional, eso es un hecho que hay que considerar. Ayer alguien me decía una metáfora de una persona muy querida que es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta. El Ministerio de Educación Pública es el sistema más grande de todo el país. Si somos un transatlántico, nosotros necesitamos aproximadamente 30 kilómetros para frenar, si se nos da la información de cierre. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las variables tienen que ser consideradas en términos de tener criterio específico para tomar en consideración todos y cada uno de los riesgos que se van a generar en el caso de un paso a la combinación de elementos, en este caso al apoyo educativo a distancia. Entonces yo quiero decirles a ustedes que no estamos cerrados de considerar criterios que nos permitan colaborar en la atención de la emergencia nacional que estamos analizando, pero que todas y cada una de las decisiones estarán sobre todo sobre la base de una reflexión de la información que hemos venido manejando, considerando todo lo que dice don Gilbert, temas de infraestructura, temas de cumplimiento de protocolos que venimos haciendo muy bien con Ministerio de Salud, la fiscalización aleatoria de protocolos en las diferentes regiones. Y lo que sí te puedo decir es un elemento importante, aún tenemos 1.024 casos con la reducción de la presencialidad que ya viene desde el 8 de febrero, y la aplicación de protocolos nosotros la hemos valorado como exitosa, porque si solamente hoy por hoy representamos el 7.8 de los contagios, a pesar de que tenemos bastantes contagios, nosotros no podemos inferir de esa información que la aplicación de protocolos ha estado errada o se ha hecho de manera inadecuada en los centros educativos cuando esto no es así. Entonces, pues cedo el espacio también porque sé que es muy importante también escuchar las recomendaciones de don Eliot Garita. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Como les comentaba, a estas voces, junto con la del sindicato, se une también el Colegio de Médicos, que don Eliot García nos acompaña hoy.
ustedes, ¿cuál es la posición de ustedes acerca del curso electivo y también de otras medidas que ustedes informaron para mitigar el impacto del COVID-19 en este momento? Muchas gracias y bueno, si algo podemos tener claro en este proceso es que cuando hay mucha polémica es porque hay diferentes aspectos y a veces queremos meterlos todos y es difícil manejar todos los aspectos en una sola. Aquí se juegan tres generaciones o tres grupos diferentes. Estamos por un lado el grupo de los chicos, los estudiantes, por otro lado el grupo de los docentes y la gente que los acompaña, ¿verdad? El personal de trabajo en las instituciones. Y por otro lado, que a veces se nos olvida, estamos también las familias de los niños. Tenemos clarísimo que esta epidemia ha venido generando la evidencia de puntos débiles a nivel social. Entendemos que en un momento determinado uno de los puntos débiles importantes era la falta de capacidad de cobertura tecnológica, por ejemplo. Entonces, claro, un porcentaje importante no tiene acceso a Internet y eso lo tenemos clarísimo, que no se puede hacer. Bueno, tal vez el aumentar campañas para tratar de que esta se incremente en forma más masivamente, pues es algo que no tengo duda que el ministerio ha venido trabajando. También tenemos claro que en el tiempo que los chicos estuvieron en la casa, algunos se incrementaron lesiones como quemaduras. El Hospital de Niños reportó un aumento importante, significativo de quemaduras en chicos y de abusos también. Entonces, eso es un tema que nos expuso que hay puntos débiles que nos falta cubrir. Por otro lado, lo que el Colegio de Médicos ha venido hablando es que nosotros deberíamos de ir bloqueando los focos de contagio de una u otra manera. A ver, y es importante entender que los niños, la población escolar, la primaria, probablemente es la población que tiene mejor protección, es la que tiene menor número de contagios, pero eso no significa que sea la población que tiene un menor número de transmisibilidad. Entonces, a sus familias se puede hacer el intercambio de contagios a través de los mismos chicos, porque, como bien lo decían, es difícil mantener las burbujas. Lo hemos visto, es más, es muy común que hasta lleguen con mascarillas cambiadas, porque se intercambian mascarillas, se hacen cosas que es muy difícil de controlar en chicos. Hoy en día, la población que nos está dando más problema desde el punto de vista de salud son los colegiales. Esa es la población que el virus hoy se está manifestando más y está teniendo un poquito más de afección. El problema es que si tuviéramos un panorama único y estándar, sería relativamente fácil tomar la decisión. Pero esta enfermedad ha venido modificando los panoramas. Y en este momento, donde un hospital, por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia, donde no tiene campo, y lo mismo está pasando en los diferentes hospitales, no hay campo para cuidados intensivos, no hay campo para poder realizar otros procedimientos normales, porque siguen habiendo infartos, siguen habiendo diabéticos, siguen habiendo hipertensos descompensados. Ya todos esos pacientes no los estamos pudiendo tratar porque no hay espacio. No hay espacio. Si hoy me piden, mire, por favor, doctor, ábrame un espacio para que puedan entubar a un paciente y meterlo en cuidados intensivos y un respirador, yo le voy a tener que decir, no tengo dónde hacer. Entonces, si yo pudiera disminuir, agregar uno más, tan solo uno, que pueda evitar que venga al hospital ahorita, sería una muy buena posibilidad porque nos dan un alivio para poder trabajar. En la primera ola, lo que pasó fue que el paciente muy frágil, el adulto mayor o que ya era muy frágil, con la misma enfermedad rápidamente fallecía, muy lamentablemente. Entonces, la rotación de la cama fue muy rápida. En esta segunda o tercera ola, que se unieron las dos, la población que está siendo más afectada es una población que tiene una reserva biológica mejor, gente más joven o con una condición general que era un poquito más óptima previamente. ¿Qué pasa con eso? Que una vez que llega a cuidados intensivos, se nos queda un mes y medio, 2 meses. Tenemos pacientes desde hace 3 meses pegados en cuidados intensivos. ¿Y qué vamos a hacer con esos pacientes? ¿Los vamos a sacar? No podemos. Entonces, cada día, uno que dejemos de agregar realmente viene siendo una ventaja. Desde el punto de vista escolar, entendemos claramente que también hay afecciones que impiden que los muchachos, desde el punto de vista psicológico, se desarrollen por la falta de socialización, pero muy lamentablemente el tema en este momento
es que ante ese proceso también la ausencia de padres podría ser un tema que también habría que considerar. Lo que uno podría pensar en estos casos, porque yo sé que hay escuelas y hay colegios que tienen las capacidades para mantener el tema del distanciamiento, que tienen la capacidad para mantener la ventilación dentro de las aulas y que tienen protocolos muy bien establecidos. Bueno, hay que identificarlos y fortalecerlos. No dudo que los chicos son la mejor fuente de aprendizaje que tenemos las familias. Aprendimos a estornudar poniéndonos el brazo porque los chicos lo hacían. Aprendimos a reciclar porque en las casas porque los chicos nos obligaban. Entonces, no dudo que ellos nos pueden enseñar el tema de cómo comportarnos socialmente en este momento donde hay una crisis. Pero con los que hay escuelas también y colegios que tienen recursos más limitados y que ahí tal vez sí valga la pena tomar en cuenta, encontrar esos focos posibles, no pensando en que son focos de infección, sino pensando en no agregarle un paciente más a la institución. Por eso hemos pedido una pausa en el proceso, una pausa en la presencialidad de al menos que nos den de 6 a 8 semanas para poder mitigar la cantidad de pacientes que tenemos en cuidados intensivos. Entendemos claramente que esto no es tan fácil. Si fuera facilísimo, hace rato lo hubieran tomado y lo hubieran hecho. Pero necesitamos pausar, un respiro para aumentar. Usted mismo lo dijo, doña Melania, si el país va a no sé cuántos kilómetros por hora y para frenar necesitamos un espacio de tiempo porque se va a seguir movilizando el proceso. Si paráramos la virtualidad, perdón, si paráramos la presencialidad en este momento, aún así tendríamos los siguientes 10 días casos con números altos todavía, si fuera solo el caso de depender de que el contagio se dieran en las escuelas, que sabemos claramente que no solo ahí se dan. Ahora, no podemos pretender, y eso es algo, doña Natalia, que tenemos que tener en cuenta, de que esto se va a frenar solo con que los muchachos no vayan a la escuela. Jamás. Tenemos que ser más enfáticos y que el gobierno tiene que tomar mano dura con el tema de los aforos. Porque en otros lugares se cuidan en las escuelas, pero se descuidan en los bares, se descuidan en otros lugares, y entonces empieza con el tema de los aforos, es hacer cumplir la ley. Básicamente, con esto nos ayudan y aprovechamos en esta pausa que se está dando para vacunar lo más pronto posible al personal que trabaja en las escuelas y los colegios para terminar de completar ese esquema. En Estados Unidos se está logrando el tema de la presencialidad, pero hay un tema importante que no contemplan, y es que en Estados Unidos el 73% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna. En Costa Rica vamos muy lento, no hemos llegado al 15% y no hemos logrado ni siquiera abarcar los que están en primera línea. Todavía el 100% de los que están en primera línea no hemos logrado que estén vacunados. Incluimos y necesitamos incluir a los que trabajan con los grupos que pueden ayudarnos eventualmente. Entonces, lo que estamos recomendando es sectorizar, independizar el grupo de colegiales del grupo de estudiantes de primaria. Ahorita pareciera ser que los que están un poquito más propensos para infección, insisto, son más colegiales que estudiantes de primaria. Recomendamos pausar eventualmente el tema de la presencia para que nos den la oportunidad de poder sacar lo que tenemos ahorita en cuidados intensivos para poder introducir los que están en espera para llevar a cuidados intensivos, porque esta enfermedad además genera demasiadas secuelas y eso nos está costando mucho poderlos levantar. Entonces, poder tener una pausa, pero que en ese proceso de la pausa el gobierno se comprometa a poder agilizar el proceso de vacunación a la población de profesores y a la población de gente que trabaja en los diferentes colegios, porque no ganamos nada con que pausemos, iniciemos y se vuelvan a contagiar, pausemos, o sea, ahí sí vamos a estar más que amarrados. Entonces, que tratemos de inmunizar lo más pronto posible a la población que trabaja en este momento para poder ayudar y que ellos, ahora sí, los profesores inmunizados, nos ayuden a generar enseñanza de cómo prevenir a través de los chicos que lleven a sus hogares los procesos de enseñanza de prevención inicial, que es la más importante que tenemos que enseñarle. Muchos de los adultos, insisto, solo aprenden cuando sus hijos empiezan a ser insistentes en temas específicos. Muchas gracias, don Elliot.
Nada más, me gustaría hacerle una consulta también a doña Melania, que también viendo los comentarios de las personas que nos están observando por Facebook, no entienden tal vez por qué en un momento donde el año pasado tal vez no habían tantos contagios y donde la situación en los hospitales estaba un poco más tranquila, por decirlo de alguna manera, se tomó la decisión de mandar a los estudiantes a clases a distancia, y ahorita, donde estamos en el peor momento de la pandemia, donde los hospitales en serio están en situaciones realmente críticas, ¿por qué no se toma esta decisión? ¿Qué tiene que pasar o cuál es la diferencia para que el MEP diga en este momento vamos a clases a distancia a partir de hoy? Sí, eso es un elemento muy importante a tomar en consideración. El año pasado nosotros y el mundo, Costa Rica y el mundo, apenas empezábamos a conocer las implicaciones específicas de contagio, apenas empezábamos a conocer cuáles eran las medidas epidemiológicas a nivel de salud. Ustedes han visto, la OMS hace una serie de estudios todas las semanas, todos los días, todos los meses relativos a cuáles son los focos de contagio. Aprendimos que el tema de la ventilación, por ejemplo, es un tema elemental. El uso de mascarilla, recuerden que pasamos de usar caretas a usar ahora mascarilla y ya la careta pasa a un segundo plano. Aprendimos también, por ejemplo, que el tema del lavado de manos era un eje fundamental. Todo esto fue un aprendizaje del año pasado y entonces eso fue paralelo, por supuesto, a la toma de medidas que también todos los gobiernos, y en específico el nuestro, en este caso, a nivel de los apoyos con el Ministerio de Salud, se fue decretando. Entonces, existieron efectivamente cierres en Costa Rica y en América Latina. De hecho, UNICEF rescata que en promedio los países de América Latina fueron los que cerraron más días en el mundo en este proceso de aprendizaje, sobre todo por la evolución de la pandemia. Ya para el 2021, el país y el mundo conoce todos y cada uno de los factores de contagio, conoce, bueno, el desarrollo de la vacuna es un elemento muy importante a nivel mundial también, y entonces hemos venido trabajando precisamente para mitigar las limitaciones en términos de del proceso a distancia que se dio prácticamente en todo el año 2020. El año 2020 dejó muchísimas limitaciones sobre los procesos de aprendizaje, pero también sobre el desarrollo y la salud mental de las personas estudiantes, que hoy por hoy ya estamos viendo en el marco de la atención de incidentes, desde incidentes tan graves como intentos de suicidio o suicidio consumado en las personas estudiantes. Y para este año, pues, entonces la decisión importante en todos los países, vimos también, fue el tema de los resultados sobre el tema económico de los países, de Costa Rica y los países, y pues también aprendimos con el año 2020 que el cierre total tenía repercusiones importantísimas en las diferentes dimensiones de la vida social, económica y también del aprendizaje. Este año el trabajo fue muy importante de sostener el tema del contagio, pero también sostener el desarrollo de las actividades económicas que permitan al país salir adelante y también a las personas estudiantes seguir aprendiendo en condiciones, repito, que no han sido las óptimas, porque la presencialidad no es el 100% del tiempo ni la cantidad de horas que están dispuestos por normativa para el servicio público educativo en el país. Están hoy por hoy reducidas todavía y la virtualidad, si requiere, o el apoyo educativo a distancia no ha estado ausente de este proceso. Hay estudiantes que asisten únicamente a una cantidad de horas específica. Entonces, es importante esa comparación para todos los que nos observan de que el año pasado estábamos en un proceso de aprendizaje que este año sabemos cuáles son las medidas que reducen o incrementan los contagios en los centros educativos y que desde luego pues la toma de decisiones está sobre la base de este proceso de curva de aprendizaje que también nosotros hemos tenido como país y como sistema educativo. Quisiera rescatar varias cosas que dice don Elliot que son muy importantes para nosotros. Yo quisiera que él supiera, y en este caso en representación del Colegio de Médicos, que nosotros escuchamos de la misma manera que igual a todos los sectores, con mucha responsabilidad, atención a las recomendaciones y que les agradecemos todas y cada una de la información, la data, todo lo que nos puedan pasar para analizar el problema en adelante, porque esto no es un análisis que acaba aquí, esto es un análisis que tendremos que hacer por el resto del año para la toma de decisiones tan compleja. Pero me gustaría destacar algo que él decía, y es efectivamente que hemos ido aprendiendo, por ejemplo, que las personas adolescentes tienen otras características, a diferencia de los niños, para ser ejes de transmisibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, el contagio, ahí hay un factor que hemos estado analizando para la toma de decisiones en este caso.
También el tema de efectivamente escuchar que hay en aquellos lugares donde, por ejemplo, tengamos unos factores de riesgo mucho más amplios, centros educativos que por sus condiciones puedan resultar hoy por hoy en ciertos cantones de alta incidencia un problema importante de salud pública en este momento, también estamos considerando esos elementos. Y otro elemento que también él destacaba, que me gustaría rescatar, que ha sido parte de este análisis, es que efectivamente hay centros educativos con condiciones donde no ha habido contagios en todo el año, donde los protocolos se están cumpliendo adecuadamente y donde las condiciones de riesgo, digamos que podrían decirse, son menores. Y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de los centros educativos unidocentes que nosotros tenemos en zonas muy, muy rurales del país, donde en promedio hay algunas matrículas de 10, 12, 15 estudiantes que tienen también alternancia, en donde el servicio educativo es muy importante para la movilización de la región, de algunas de estas regiones, y también para la atención de la salud física y el desarrollo integral de las personas estudiantes. Entonces ahí, al no haber contagios, además son zonas en donde probablemente la incidencia no ha sido tan importante como en la gran área metropolitana, podríamos efectivamente sostener la modalidad combinada como la venimos trabajando en atención a la salud integral de todas las personas docentes y estudiantes del país. Doña Yo Melania. quisiera, perdón, adelante. No, Natalia, adelante, disculpe. nada más para ir cerrando la idea y hacerle una última pregunta para darle nada más la palabra a don Gilbert y cerrar esta transmisión. Adelante. De acuerdo. Sí, no, y les decía y quisiera asegurarle tanto a don Gilbert como a don Elliot que realmente, efectivamente, el trabajo de toma de decisiones es complejo, que realmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo, tomando en cuenta todas las recomendaciones que los sectores están dando, sobre todo aquellas muy fundamentadas en información que nos permita la toma de decisiones, llamémosle así, basada en datos, inteligente, que beneficie todas las dimensiones que don Elliot también reseñaba, las docentes, las personas estudiantes, y que queremos también hacer un llamado a un acercamiento a nosotros como autoridades antes de manifestar, por ejemplo, recomendaciones. Nosotros estamos abiertos a escuchar, a saber las recomendaciones, a que se acerquen a nosotros y a nosotros cederles el tiempo. Hemos hecho un llamado importante a todos los expertos para que se acerquen en este trabajo que no es solamente del Ministerio de Educación Pública, sino que de todos los sectores del país, a conversar con nosotros, a ver las diferentes dimensiones, y por supuesto esta apertura permanecerá todo el año para escuchar y para poder llegar, porque esto no es un problema del MED, ni de la SEC, ni del Colegio de Médicos, ni del Ministerio de Salud, sino que es un problema de toda la población nacional. Doña Melania, muy puntualmente para poder ir cerrando ya, ustedes habían dicho que estaban valorando la reprogramación de Faro. A este momento aún no tienen una respuesta definitiva. Estamos comunicando esa información el día de hoy a más tardar. Sí ya hay resolución sobre las pruebas Faro, efectivamente, Natalia, pero y se comunicará no me hoy. quiero adelantar a la información oficial de doña Gisela. Se comunicará hoy entonces. Exactamente. En el transcurso de la tarde. Ok, don Gilbert, nada más ya para finalizar, en caso de que el Ministerio de Educación no tome la decisión que tanto ustedes están solicitando, ¿ustedes están pensando tal vez en tomar algún tipo de acción, algún tipo de manifestación? Bueno, yo creo para doña Melania no necesitamos más estudios y más revisiones. Ya acaba de escuchar a don él para poder aplanar esta curva y decir de qué nos sirve a nosotros tener trabajadores de la educación enfermos, niños enfermos, familias enfermas, por tener que estar en la presencialidad. Nosotros y exigimos, también pedimos, porque no es desde ahora, antes de iniciar el curso lectivo en el 2021, en diciembre, desde diciembre ya nosotros lo dijimos, vacúnense al magisterio para tener un gremio totalmente tranquilo para que podamos dar la calidad de educación que tenemos. No se ha hecho eso, no se ha planificado. Exactamente, vea que lo está diciendo don Elliot. Volvamos a la presencia, a la virtualidad ahorita en esto lo que falta del semestre, en lo que falta, y en eso pues demos la estrategia de cómo vacunar a todo el magisterio nacional, cómo se dice que vamos a ir por etapas. No,
nosotros mandamos una lista de los que están de los 58 en adelante. No se ha dicho cómo se van a vacunar. Entonces, decía yo, Natalia, que hemos ido cumpliendo los procesos para que luego no se nos culpe si tomamos algunas otras decisiones que el magisterio nos está pidiendo. Y en aras de la protección de la salud y de la vida de la población nacional, es una responsabilidad de todos, pues vamos a cumplir esos procesos. Ya hemos conversado con el ministerio, vamos a cumplir con el presidente de la República si nos atiende o nos responde nuestra carta. Luego, pues yo lo que puedo decir es, tendremos que hacer un análisis conjunto de las organizaciones del magisterio si esto continúa en la dirección que se está dando. Porque sí es muy preocupante para nosotros, repito, la salud y la vida de la población nacional. Y en este caso, repito, no queremos más trabajadores de la educación muertos ni contagiados, ni estudiantes, ni familias que estén corriendo ese riesgo. Somos un sector que debemos de colaborar en cómo bajar esos riesgos, esa curva que va hacia arriba. Es decir, cómo la bajamos, cómo. No lo digo yo como presidente del Sindicato de Educadores nada más, sino que lo dicen también los especialistas. Don Gilbert, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los tres. Nos hubiera gustado conversar muchísimo más sobre el tema porque es un tema que da para bastantes preguntas, pero bueno, gracias a ustedes tres por abrirnos el espacio y muchas gracias también a las personas que nos están observando. Los invitamos para que se siga informando sobre estos y otros temas del acontecer nacional e internacional en teletica.com. Muy buenos días.